Hoy vamos a iniciar una serie que se llama Vida en Cristo. Vida en Cristo va a ser una serie de 4 entregas. 4 semanas vamos a estar hablando de qué significa vivir una vida en Cristo, vivir nuestra vida en Cristo. Y hoy vamos a estar leyendo Filipenses 3, versículos del 12 al 17. Filipenses está casi al final de la Biblia, es una carta muy pequeña que escribió Pablo precisamente a la iglesia de Filipos en Filipenses. Hoy nos vamos a estar moviendo en otros versículos, pero principalmente vamos a estudiar desde el 12 hasta el 17. Esta carta se la escribió Pablo, para dar un poquito de contexto, se la escribe Pablo a la iglesia de Filipos. Él planta una iglesia en Filipos y les escribe esta carta, y esto sucedió más o menos en el año 60 años después de Cristo. Ya habían pasado años, ya la iglesia había podido crecer un poquito. Fue incluso después de Colosenses que la escribió. Y la escribió con un objetivo principal. La iglesia en Filipos fue la primera iglesia que Salo, ¿le puedes ayudar a buscar Filipenses allá a la abuelita? Ojero. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia que plantó Pablo en Europa. De todas las iglesias plantadas, la de Filipos fue la primerita. Entonces, podríamos pensar que había un amor especial de Pablo hacia los filipenses y de los filipenses hacia Pablo, porque fueron los pioneros, fue la primera iglesia plantada en Europa. Entonces, después de plantar la iglesia, Pablo, ya acá cuando escribe la carta, Pablo está pasando unos momentos difíciles, está en la cárcel. Él escribió esta carta desde la cárcel, estaba preso, y no preso como los presos de hoy en día. Los presos pasaban la mayor parte del día amarrados de manos y de pies, y no tenían protección del clima, aguantaban frío, no les daban la comida que necesitaban. Entonces Pablo no escribió esta carta desde la comodidad de su estudio, en la oficina de su iglesia, sentado con sus secretarias ayudándole a escribir. No, él la escribe desde una cárcel. Estando en esa cárcel, las personas de Filipos, los filipenses, le envían una ofrenda a Pablo. Es decir, esta iglesia que Pablo plantó, la primera que plantó en Europa, le manda dinero a Pablo. Entonces Pablo les escribe esta carta en agradecimiento a esa ofrenda que les envió. Pero siendo Pablo, que lo conocemos, los que lo hemos estudiado, sabemos que él no solamente iba a escribir gracias por amarnos, por la ofrenda. No, él también usa esta oportunidad para fortalecerlos a los creyentes, para fortalecer su fe, enseñándoles desde una cárcel, enseñándoles que la verdadera alegría no está en lo que tenemos, sino en nuestra vida en Cristo. Es decir, yo me imagino a los filipenses diciendo, bueno, vamos a reunir todos dinero para mandarle a Pablo, que está en la cárcel, pobrecito, debe estar pasando muy mal. Y sí, estaba pasando muy mal. Pero él recibe la carta y le dice, oigan, gracias por la ofrenda. Ahora les quiero recordar algo. Nuestra alegría no depende de las circunstancias. Nuestra alegría depende de nuestra vida en Cristo, de nuestra relación con Cristo. Para eso escribió la carta de los filipenses. Y en este pasaje específicamente que estamos viendo hoy, Pablo les escribe varias cosas, pero yo he sacado 3 puntos que quiero cubrir hoy. Entonces estemos muy atentos cuáles son esos 3 puntos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses, entonces Filipenses 3, versículos del 12 al 17, y vamos por partecitas. No es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto,
Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Este es el pasaje en que nos vamos a enfocar. Y el primer punto que vamos a ver, que podemos sacar de esa enseñanza de Pablo, es crecimiento. Estamos hablando de una vida en Cristo. Una vida en Cristo no depende de lo que tengamos o no tengamos. No depende del mucho dinero que tenían los filipenses cuando le enviaron la ofrenda, ni depende del hambre y el frío que estaba aguantando Pablo en prisión cuando recibió la ofrenda. Nuestra vida en Cristo depende de esa relación que tengamos con Él. Y esa relación no puede ser siempre la misma. La relación que nosotros tenemos con Cristo no puede ser igual hoy que mañana. La relación con Cristo debe ser hoy más lejana de lo que va a ser mañana. Es decir, mañana yo debo estar más cerca de Cristo de lo que estuve hoy. Debo continuar creciendo en mi relación con Cristo. ¿De dónde sacamos eso? De ahí, versículos de 12 al 14. Miren cómo Pablo les está hablando a ellos primero con humildad. Estamos hablando del apóstol Pablo, que había hecho todo lo que había hecho. Y él escribe con humildad diciéndole, no es que yo ya lo haya conseguido todo. Es decir, él les está diciendo, no les escribo estas palabras porque yo sea el experto o porque yo me las sepa todas. Él con humildad está reconociendo que él no ha alcanzado, ahí en el versículo 12, que él no ha alcanzado todo lo que debe alcanzar en Cristo, pero que él sigue avanzando. Es decir, él sigue enfocado en lo que necesita alcanzar. Entonces, con esa humildad, él nos está diciendo que nuestro caminar cristiano, nuestra relación con Cristo, nuestra vida en Cristo, es una vida que siempre va avanzando. Por lo tanto, si siempre está avanzando, ninguno de nosotros debe considerar que ya lo ha alcanzado todo. Es que yo llevo 40 años en el Evangelio, es que yo ya llevo 15 años en el Evangelio, ya yo tengo maestría y estoy haciendo un doctorado. No, es que yo soy pastor de una iglesia de 10,000 personas. No, ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Y en ese proceso de crecimiento debemos tener la capacidad de pensar humildemente que a nosotros todavía nos falta mucho y siempre podemos avanzar más. Nadie lo ha alcanzado. Ahora, para avanzar más, se requiere algo que menciona en el versículo 13. Cuando yo leo el versículo 13, Pablo les está diciendo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. ¿Cuál es la palabra de acción más fuerte que podemos encontrar en ese versículo? Creería yo que es esforzándome. No es fácil. Pablo no la tiene fácil. A él no le queda fácil avanzar en su relación con Cristo, estando amarrado de pies y manos, estando en una cárcel,
aguantando frío, aguantando hambre, pasando necesidades, pasando humillaciones. Él se sigue esforzando. Entonces, si nosotros que vivimos mejor que Pablo, no nos esforzamos, ¿cómo vamos a crecer? El crecimiento en nuestra relación con Cristo depende de nuestra humildad, de la humildad con la que aceptemos que nos falta mucho para poder crecer. Y ese crecimiento lo logramos esforzándonos. Levantarse temprano para orar no es fácil. Hoy a las 5:30 de la mañana yo tenía toda la intención de levantarme a orar, pero no lo hice. No me quise levantar a orar. Y me sonó el despertador y lo apagué y mi mente misma generó un montón de excusas. Es que ha sido una semana difícil, es que hoy va a ser un día largo, es que no dormiste bien, es que vas a despertar a Tatiana y a tus papás y a los niños. Entonces puse otra vez el despertador para las 7 de la mañana y dormí 2 horitas más. Excusas las podemos encontrar siempre. Y me estoy hablando a mí mismo, yo no estoy criticando a nadie, estoy hablando de lo que yo hoy no pude hacer. Hoy no me pude yo esforzar para despertarme a orar. Pero necesitamos esforzarnos. No porque dependa de nuestras acciones. No significa que yo me voy a presentar delante de Dios algún día y decir, Señor, es que yo me esforcé, yo me merezco. No, nosotros no nos merecemos nada. Si nosotros recibimos algo de Dios, es solo por misericordia. Este esfuerzo lo hago en agradecimiento a eso que Dios me ha dado por misericordia. Esa gracia infinita que me alcanzó. Miren cómo Pablo deja claro que finalmente él se está esforzando, se olvida de lo que ha quedado atrás, se enfoca en lo que está por venir, en las promesas que Dios tiene para nosotros y se esfuerza por alcanzar lo que está adelante. Esas promesas. ¿Cuál es nuestra promesa más grande? Hay muchas promesas en la Biblia. Hay unas Biblias que resaltan las promesas y tienen miles de promesas. Pero de todas esas hay una promesa que Dios nos hizo. ¿Cuál es esa promesa que es la más importante de todas? Nuestra salvación, nuestra vida en el cielo. Porque nos ha prometido bienestar, nos ha prometido cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, nos ha prometido una descendencia llena de bendiciones, nos ha prometido descanso, nos ha prometido muchas cosas buenas. Pero la promesa principal a la que nos debemos aferrar es a la promesa de salvación para vivir una vida eterna. Eso es lo que está por delante. Por eso es que yo me debo esforzar, porque sé que tengo una eternidad esperándome. Entonces, ahí nos muestra Pablo precisamente lo que es el siguiente punto. Entonces, el primero fue crecimiento. El segundo punto que vamos a ver es enfoque. Yo no quiero crecer como un árbol que crece hacia los lados, como un árbol que extiende sus ramas, porque es que mi meta está en el cielo. Yo quiero crecer más como una palma de cera, que crece derechito hacia arriba y crece y crece y crece. Pero si yo no estoy enfocado, si yo no sé hacia dónde voy a crecer, cualquier crecimiento me va a ser válido. Esto es como cuando yo voy a tomar un bus y no sé para dónde voy. Entonces yo estoy parado en una estación de bus y me preguntan, ¿para dónde vas? Para donde sea. ¿Cuál bus me sirve? Cualquiera. El primer bus que pase me sirve porque yo voy a cualquier lugar. Pero si yo sé específicamente para dónde voy, si yo estoy enfocado y sé hacia dónde voy, entonces solamente hay un bus que me va a servir. Si yo sé que mi destino es el cielo, solamente hay un camino y Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es muy interesante cómo Pablo
le habla a los filipenses acá, ahí en los versículos del 15 al 16, miren cómo habla él de este enfoque. Pablo les dice, así que escuchen los perfectos, y esto sonaría casi irónico, pero no es irónico. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Devolvámonos allá al versículo 15. Dice, escuchen los perfectos. Perfectos no es más que una palabra mal traducida del griego. Una mejor traducción del griego a nuestro idioma sería maduros. Las personas maduras. Perfecto no es ninguno. Y esto no es una manipulación, porque hay personas que dicen, claro, es que cuando la Biblia no cuadra, entonces hablan del significado. No, la Biblia fue escrita originalmente, esta parte fue escrita en griego. Y en griego, lo que acá dice como perfectos, realmente debió haber sido traducida como maduros. Y hay traducciones que usan esa palabra, maduros. Entonces, escuchen las personas maduras. ¿Quiénes son las personas maduras? Los que estamos en un proceso de crecimiento. Los que queremos crecer con Cristo, pero así como lo decía Pablo, con mucha humildad, reconocer que todavía nos falta mucho. No quiere decir que porque nosotros somos a quien se está refiriendo acá como los maduros, entonces ya soy maduro en la fe, yo acá no me equivoco y lo que yo diga eso es. Todavía nos falta mucho. Entonces Pablo se está refiriendo a las personas, en otras palabras, a las personas de la iglesia. No le está diciendo esto a todo el mundo que vive en Filipos, le está diciendo esto a la iglesia de Filipos. Todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El que le estaba hablando antes en el versículo 14, seguir avanzando hacia la meta. En el versículo 14 le está diciendo, sigo avanzando hacia la meta. Y en el versículo 15 les dice, y todos debemos pensar igual, es decir, todos debemos tener esa intención de avanzar hacia la meta. Ahora, devolvámonos a la meta, ya que estamos hablando de palabras. Cuando escuchamos la palabra meta, pensamos en que voy corriendo una carrera y cuando cruzo la línea, esa es la línea de meta, y llegué y gané. Pero la palabra que se usa ahí es también una palabra que puede significar el blanco cuando estoy lanzando una flecha. Por eso es que acá se está hablando de enfoque. Esa misma palabra que se usa para decir que crucé la meta, la línea de llegada, también se usa en el puntico cuando yo lanzo la flecha al punto al que le quiero pegar. Cuando hago tiro al blanco, eso significa el blanco. Entonces, nos está diciendo que él sigue avanzando hacia allá, hacia donde él quiere llegar, hacia donde él quiere que la flecha pegue. Él no nos está diciendo, crezca como sea, pero crezca. No, crecer por crecer no es crecer. Él nos está diciendo que avancemos hacia la meta ahí en el versículo 14. Él dice la palabra, sigo avanzando hacia la meta. Entonces cuando él viene y nos dice que pensemos todos de la misma manera, nos está diciendo, atención iglesia. En ese momento se lo escribe, les decía, atención iglesia de Filipos. Ahora está diciendo, atención iglesia a sus pies. Todos debemos pensar de la misma manera. La palabra de Dios también dice en otra parte que una casa dividida nunca prospera. Todos debemos tener la misma meta y nuestra meta debe ser Jesús. No hay otra. Dice acá Pablo en este versículo 15 y 16 que si alguien piensa diferente, Dios les hará ver eso también. Dice, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Todos debemos pensar igual. ¿En qué sentido?
en que debemos avanzar hacia la meta. ¿Cuál meta? Jesucristo. Si alguno piensa diferente, Dios se lo hará ver a esa persona. En teología, esto se llama revelación especial. Hay una revelación general. Hay una revelación que es cuando yo miro el cielo y sé que Dios hizo el cielo, que Dios hizo la tierra. Incluso los incrédulos no encuentran una explicación para que la tierra esté suspendida en el aire y esté girando sin que haya un motor que la esté moviendo. Y ha sido comprobado ya por la ciencia que la tierra se mueve y dura 24 horas exactas en dar la vuelta. ¿Quién controla eso? Incluso los incrédulos dicen, no, tiene que haber un ser superior que lo controla. Ese ser superior es Dios. Eso se llama revelación general. Pero acá no está hablando de algo que uno lo ve y que uno dice, oiga, tiene que haber alguien controlando la tierra. Ya acá estamos hablando de una revelación a nosotros mismos. Cuando dice, si alguien piensa diferente, Dios le hará ver esto también. Es decir, a esa persona, Dios también, por misericordia, lo va a alcanzar y a través del Espíritu Santo le va a revelar esta verdad. ¿Cuál verdad? Que tenemos una meta y que esa meta es Jesucristo de Nazaret. Por eso es que este segundo punto entonces se llama enfoque. Y ya hemos visto dos puntos en nuestra vida o cuando queremos vivir una vida en Cristo. ¿Sí? Entonces, el primero fue crecimiento y el segundo fue enfoque. Debemos estar enfocados en Cristo. Si quiero avanzar en mi relación con Cristo, debo estar enfocado en Cristo, porque lo demás me va a sacar del camino. Y el último punto que miramos es comunidad. El último punto que miramos es comunidad. La vida en Cristo no es una vida de llaneros solitarios. La vida en Cristo no es para personas que viven la vida solitario y dicen, sí, yo estudio la Biblia, yo leo libros, yo hago alabanza en mi casa, pero lo hago solito, a mí no me hablen de iglesias. Así no es el modelo de Cristo. La vida en Cristo es una vida de crecimiento, es una vida enfocada y es una vida de comunidad. No lo vivimos solos. Dios nos creó para ser gregarios, para estar en equipo, para acompañarnos. Y esto lo encontramos ahí en el último versículo que vamos a leer, Filipenses 3, versículo 17. Y de pronto sacar el argumento de comunidad en este versículo es muy sutil y espero que lo logremos entender y que yo me haga explicar bien. En el versículo 17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. ¿A cuántas personas se está refiriendo Pablo en este versículo? A toda la iglesia, a muchos. No es a una sola persona. Hay cartas que le ha escrito a una sola persona. A Timoteo le ha escrito mensajes individuales y le dice, cuida que nadie te menosprecie. Se lo está diciendo a él específicamente. Pero este mensaje se lo está escribiendo a una comunidad. ¿A qué comunidad? Pues la iglesia que él plantó en Filipos. Es un mensaje para ellos. Es un mensaje no para un llanero solitario, es un mensaje para una comunidad. ¿Sigan qué? Todos. Ese enfoque es un enfoque de todos. Si hay una persona que piensa diferente, esa persona lo mejor que puede hacer es dar un paso al lado y dejar que el resto de la comunidad siga avanzando y buscar una comunidad con la cual se sienta mejor. Y no le estoy diciendo a nadie de la iglesia que se vaya. Al contrario, estemos todos juntos y trabajemos todos juntos hacia la misma línea. Todos juntos, creciendo, todos juntos enfocados, viviendo como una comunidad. La vida en Cristo son esas tres cosas: crecimiento, enfoque y una vida en comunidad. Pablo le está escribiendo a una comunidad. Miren que sigue hablando en plural. Y fíjense, no dice y fíjate. Está hablándole a una iglesia.
Fíjense, esto es plural. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo. Voy a parar ahí un momentico. El destinatario es plural, es una comunidad. Y el remitente de este mensaje también es plural. Miren cómo dice al final: al modelo que les hemos dado. Él no está diciendo al modelo que les he dado, es al modelo que les hemos dado. Ahora, ese hemos, él se refiere, al comienzo en Filipenses, él dice quiénes son los que están ahí, pero está hablando que esto no se hace solo. Estamos hablando de comunidad, estamos hablando de un grupo de personas, todos con el objetivo de crecer, enfocados en Cristo. No es una sola persona. Y acá hay algo también muy importante que no quiero terminar, porque también nos está diciendo cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Sí? Él está diciendo: sigan todos mi ejemplo. Cuando él dice mi, no está hablando del ejemplo de los de la iglesia. Ahí está hablando en singular, está hablando de él. Él está diciendo, en otras versiones dice, imítenme a mí. ¿Sí? Entonces, si fuéramos muy estrictos, estaríamos cerrando la Biblia y diciendo, no, yo no voy a imitar a ningún hombre, yo imito a Jesús. ¿Por qué nos dice Pablo que lo imitemos a él? En 1 Corintios, si se devuelven unos 2 capítulos más, 1 Corintios 11, él lo explica. 1 Corintios 11, versículo 1. Quienes se les dificulte, ahí está grandecito en la pantalla. Allá en Filipenses, me voy a volver un poquito. Allá en Filipenses, él está diciendo, sigan todos mi ejemplo, imítenme a mí. ¿Por qué debemos seguir el ejemplo de Pablo? 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Él sí nos está invitando a que lo imitemos a él, a que caminemos nuestra vida como él la caminaba, creciendo, enfocado, viviendo en comunidad, aún estando en la cárcel. Pero también nos está invitando a que al hacer todo eso, inspiremos a otros. Y que así como lo imitamos a él, porque él imita a Cristo, que otras personas también nos quieran imitar a nosotros, porque nosotros imitamos a Cristo. No podemos nosotros vivir nuestra vida pensando es que yo soy así, y punto. Es que al que no le guste, de malas. Yo tengo que vivir mi vida pensando en que hay otros que me están imitando y que me están imitando porque yo estoy imitando a Cristo. Y ya para terminar, hay otro pasaje que también habla de eso y ahí terminamos. Volvamos a Filipenses, ahí donde estábamos ahorita. 4:9, él les dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Él no solamente les está diciendo que escuchen y digan, qué mensaje tan bonito, gloria a Dios. No, él está diciendo que lo que hemos escuchado lo debemos poner en práctica así como él lo ha puesto en práctica. Y atención a las palabras que hay ahí, porque son palabras muy específicas que no están ahí por coincidencia. Dice, pongan en práctica, es decir, manos a la obra. No nos podemos quedar quietos. En 2 semanas vamos a tener una reunión de iglesia para planear qué es lo que vamos a hacer el final de año. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en práctica lo que hemos recibido. Él les dice, pongan en práctica lo que han aprendido nuestra mente. Pongan en práctica lo que han recibido con nuestras manos. Pongan en práctica lo que han oído y lo que han visto en mí. Es decir, poner todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, todo lo que tenemos, lo tenemos que poner en práctica
a este mensaje de salvación. Hoy estamos hablando de nuestra vida en Cristo. Y si hoy estamos aprendiendo que nosotros estamos llamados a crecer, que debemos estar enfocados, que debemos vivir en comunidad imitando a Cristo y a las personas que el Señor nos ha enviado, pues tenemos que ponerlo en práctica. No nos podemos quedar quietos. Si nos quedamos quietos, no estaríamos viviendo una vida en Cristo. Estaríamos viviendo nuestra propia vida de manera egoísta. Entonces hoy yo quiero dejar una tarea para la iglesia. Tomen nota, no cierren todavía. Hablamos de 3 palabras clave: crecimiento, enfoque y comunidad. La tarea es en cada uno de estos aspectos pensar cómo estoy. ¿Estoy creciendo? ¿En mi vida personal, en mi relación con Cristo, estoy creciendo? ¿Cómo? Si no lo estoy haciendo, entonces yo debo ponerme metas y metas que pueda medir. Una meta no puede decir, ay, voy a tener una mejor relación con Cristo, porque eso no lo puedo medir. Entonces, al ponerme la meta, yo tengo que decir, ok, una mejor relación con Cristo, ese es el objetivo. La meta, entonces, va a ser, voy a orar más frecuentemente. Y si no oro nunca, voy a empezar a orar 2 veces a la semana. Voy a orar los martes y los jueves. Entonces lo escribo y el martes yo lo tengo escrito y digo, el martes tengo que orar. Si llego el miércoles y no oré, yo puedo decir, me rajé con la meta. No cumplí mi meta. Pero si oré, yo digo, la cumplí. Luego llega el jueves y entonces el jueves hago lo mismo y me evalúo. ¿Cómo vas a crecer? Hay muchas formas de crecer. Leyendo la palabra de Dios, compartiendo con otras personas, o por supuesto en torno al Evangelio, orando, ayunando, alabando a Dios. Hay muchas formas de crecer. Busca tu forma de crecer y ponte metas claras. Si ya estás orando 2 veces a la semana, entonces que la meta sea orar 4. Y si estás orando 4, que la meta sea orar 7. Y si ya estás orando 7, entonces la meta sea orar más o leer la Biblia más. Pero en el crecimiento debemos tener metas claras. Segunda tarea. La segunda palabra fue enfoque. Debemos enfocarnos. Entonces vamos a identificar en nuestras vidas qué es esas cosas a las que estoy mirando hacia los lados que no me está dejando enfocar en Cristo. ¿Qué es eso que estoy viendo que no me conviene ver? ¿Qué es eso que estoy hablando que no me conviene hablar? ¿Qué es eso que estoy haciendo que no me conviene hacer? Eso que me está desenfocando, para poder estar enfocado en Cristo, para saber exactamente que estoy yendo en la dirección que debo ir. Entonces esa segunda tarea es buscar qué es lo que me desenfoca de Cristo. Y la última, comunidad. ¿Estoy viviendo en comunidad? Vivir en comunidad no es fácil. Vivir en comunidad significa compartir con personas con las cuales no siempre nos sentimos bien compartiendo, pero lo hacemos con amor. Compartir en comunidad implica en muchas ocasiones, como decimos coloquialmente, sacarme el pan de la boca para dárselo a otro. Y lo que yo sé que necesito y que yo debo estar recibiendo, se lo estoy dando a otro. Es vivir en comunidad con generosidad, pero no es con generosidad como, ay, entonces yo le voy a dar este pan. No, es con alegría. ¿Sí? Lo comparto y lo comparto con alegría, como si hubiera sido yo quien se comió ese pan. Vivir en comunidad o el compartir no necesariamente es algo material, porque podemos estar pensando, ay, no, es que yo no tengo plata, no tengo para compartir, cuando tenga comparto. No, puede ser una palabra de aliento, puede ser una caricia, puede ser amor, puede ser un versículo de la Biblia, un mensaje de aliento, un abrazo, un acompañar a ir a algún lugar donde tenga que ir. No necesito tener dinero para vivir en comunidad de manera generosa. Y finalmente, yo tengo que saber
que esto lo hago no para mí, que el objetivo principal no soy yo y decir es que yo doy, es que yo comparto, es que yo crezco, es que yo estoy enfocado. Esto no se trata de mí, esto se trata de Cristo. Recuerden que somos una iglesia a sus pies, a los pies de Cristo. Y si no se trata de mí, yo estoy ahí, soy esta personita que está ahí arrodillada, quien está arriba es Cristo. Y lo que yo hago o dejo de hacer es para mi Señor, para Cristo Jesús. Y así es como debo vivir mi vida. Entonces, ánimo iglesia a encontrar qué es eso en lo que necesitamos crecer, qué es lo que me desenfoca y cómo puedo vivir mejor en comunidad. Acompáñenme en oración.